Desde el comienzo de este año y hasta la semana pasada, 78 funcionarios policiales han sido víctimas de algún tipo de delito y en 10 oportunidades les quitaron el arma de reglamento. La lista incluye hurtos, rapiñas y, en el peor de los casos, el asesinato de un agente. La situación inquieta al Ministerio del Interior y a los mandos policiales, que la semana pasada publicaron un reporte con estadísticas de lo que ha ocurrido justamente en estas semanas de enero y febrero. ¿Qué hay detrás de estos ataques? Pero más en general, ¿cómo culmina este periodo de gobierno en materia de seguridad pública? Vamos a conversar con el director nacional de Policía. Está con nosotros el comisario general retirado Mario Leyera. Leyera, buen día, bienvenido. Buenos días, gracias. Me llamó la atención que el Ministerio de Interior difundiera el jueves pasado ese informe, centrado específicamente en ataques a policías. ¿Se había hecho antes eso? Sí, se hace permanentemente, simplemente que como hubo en la opinión pública o por conocimiento público comenzaron a circular este tipo de información, nos pareció correcto publicar la cifra exacta que teníamos hasta el momento y cómo eran las características de la misma. Usted dice que se hace el relevamiento. Por lo menos para dar el marco continuo, ¿no? Usted dice que se hace el relevamiento, pero no se saca informes. Yo no recordaba. ¿Informes específicos sobre ataques a policías? No se publicaron. Pero se hacen continuamente porque forma parte del análisis situacional que se debe llevar y mantener y observar. Este fenómeno no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ya fue tratado y fue tratado también públicamente hace ya un año y algo, pero que nosotros venimos observando ya de más tiempo atrás, y bueno, no es un tema que a nosotros nos sorprenda. Lo que nos preocupa fue la virulencia del ataque que ocurrió en los primeros días. Ahí está. Con la muerte del policía. Lamentablemente fue un elemento que disparó en la opinión pública y también disparó todas las alarmas en la policía. Así que entonces, a ver, el robo a policías no es una novedad. Lo inusual aparentemente es la cantidad de ataques que se acumularon en estas últimas semanas, la sustracción de armas en varios casos, y yo agregaría un factor más, el hecho de que esta seguidilla se produzca justo cuando está por asumir un nuevo gobierno. Uh-huh. ¿A este último detalle ustedes le dan alguna importancia? Bueno, no ha surgido como un elemento contundente, si bien dentro de la hipótesis que se maneja no nosotros, un poco los policías que estamos trabajando o el equipo de trabajo que me proporciona a mí la información, no lo determina como un elemento que sea el disparador de esta situación. No nos lleva por ahí toda la información que estamos recibiendo, pero hay un elemento que no hemos logrado todavía identificar, que es detrás de la demanda que surge en estos primeros días del año, qué es lo que hay, qué organización o qué elemento fundamental, porque hemos visto que es una situación general. Cada caso ha sido aislado en el sentido que no tiene conexión las personas con un grupo o una situación en particular que nos permita determinar qué es lo que hay atrás. Y lo que tenemos hasta ahora es que hay una demanda que fue introducida por narcotraficantes, por gente que maneja bocas de droga, que están difundiendo información hacia sus propios colaboradores o inclusive a las mismas personas que le compran las drogas.
para decirles que bueno, que están dispuestos a comprar armas. Ajá. Entonces lo que surge es que hay una demanda de parte de los narcotraficantes. Ahora, lo que hay más atrás de eso es lo que estamos estudiando, estamos trabajando. El grupo de inteligencia está tratando de resolver cuál es en el pasado el tráfico de armas hacia Brasil fue un poco el disparador. A ver, en algunos periodos de tiempo, incluso para la obtención de armas militares, tuvimos información concreta de grupos que estaban ingresando a nuestro país a solicitar y a iniciar una estructura de tráfico que fue, en definitiva, descubierta y fueron algunos puestos a disposición de la justicia, lo que causó un parate en las incursiones que estaban haciendo. Pero entonces, con respecto a lo que está pasando ahora, todavía no tienen ustedes una interpretación. La interpretación llega hasta lo que le digo. Sí, ahora, en el fin de semana, el comisario mayor retirado Sergio Guarteche fue entrevistado en el diario El Observador y él dijo: no hace falta ser muy inteligente para saber de dónde salió la idea de atacar a la policía. Salió del propio sistema carcelario. Incluso lamentó que no se haya tenido en cuenta la advertencia de su hermano, ya fallecido, Julio Guarteche: no pongan a los delincuentes extranjeros juntos con los nuestros porque les enseñarán las perversidades de sus países. ¿Qué dice usted? Eso es un elemento de apreciación de situación que no es que esté olvidado o no. Sí, ese es un tema que lo hemos dicho varias veces en reiteradas oportunidades, y trabajando yo con el comisario general retirado Julio Guarteche en su propio equipo, sabemos que esa era una circunstancia que afectaba los cambios de código en total de conducta criminal en el Uruguay. Ahora que... ¿Debió haberse separado a unos presos de otros? Sí, indudablemente se intentó. Pero muchas veces es una situación difícil, y ahora con el nuevo Código de Proceso Penal se vuelve más complicado, porque al existir formalización y las personas que están dentro de ese proceso de formalización no pueden estar alojadas si están en prisión preventiva en el mismo lugar o el mismo sector que están. Entonces la infraestructura de cárceles, que estaba siguiendo una estrategia de tratar de atender lo que era el hacinamiento y buscar una infraestructura para una clasificación mejor, se le agrega, a partir del nuevo código, se le agrega otros aspectos que llevan a que se tenga que contemplar ese tema. Es decir, el que está formalizado con prisión preventiva no puede estar con los elementos que ya fueron condenados o que son del antiguo proceso. Entonces ahí hay toda una situación que se presenta y que no hace muy efectivo el tema de la separación. Ahora, en esa entrevista, Guarteche, hablando del exterior, agrega otro detalle inquietante. Él recuerda la experiencia de México y Centroamérica y afirma: las fuerzas policiales atacadas y acorraladas por el crimen organizado y la delincuencia común, ante la falta de garantías jurídicas y respuestas profesionales de las autoridades, se pueden prostituir. Dice: ante la disyuntiva de servir y ser ajusticiados junto a sus familias, muchos policías optan por acompañar el proceso de deterioro institucional. Le pregunta el periodista qué quiere decir con eso. Dice: bueno, simplemente se ponen al servicio del crimen organizado y la policía pasa a ser una organización infiltrada y corrupta. ¿Ustedes tienen esa misma inquietud? Por ahora no observamos eso. Es decir, eso está hablando de algo que sucedió en otros países, indudablemente, que tenemos que observarlo. No, justamente, él no dice que esté pasando eso. Él dice que ya lo hemos hablado de eso. Él dice que si avanza este tipo de ataques y se deja que continúen desarrollándose, el efecto en la policía, en el cuerpo policial, puede ser ese que se vio en otros lados, ¿no?
Sí, puede ser remitido a nuestra propia situación. En una ecuación de seguridad o un estudio de ecuación de seguridad hay que tener en cuenta varios aspectos y no solo ese. Nosotros tenemos unas características como país muy especiales que nos diferencian de esos países, y si bien nosotros tenemos que tener en cuenta la evolución que tuvo el delito en los países latinoamericanos y en todo el mundo, porque uno tiene que buscar la información y el conocimiento en otros países que pasaron por circunstancias similares, en algunos no determinó que el resultado fuera este. En otros países sí. Entonces, la cadena de sucesos que puede llevar, sí, la hipótesis puede estar en lo más grave, es lo que está diciendo Guarteche. Pero es más, él dice que lo que suele ocurrir o lo que ha pasado en algunos de esos países no es eso solo, sino que después, si la policía no recibe respaldo y garantías, la delincuencia arremete contra fiscales, jueces y hasta periodistas. Sí, eso lo hemos visto, lo hemos observado perfectamente en otros países también, de lo que se están hablando, generalmente de Latinoamérica, pero en el mundo entero, porque en los años 20, si vamos a la historia policial de Estados Unidos, hubieron ese tipo de circunstancias. Y hay un todo dilema hasta el 60, también con hipótesis sobre quiénes fueron y si la mafia intervino en la muerte de un presidente. Entonces, hay en el mundo, la dinámica de la conducta criminal se mueve en un objetivo siempre latente, común, que es un objetivo de obtener un beneficio económico importante y con eso alcanzar niveles de poder que puedan llegar inclusive a dominar el poder político. Pero, según lo que señala Guarteche, hay un primer escalón en el que hay que actuar, en el que hay que frenar este fenómeno, que es el de los ataques a los policías, que es casualmente lo que estamos viendo, o lo que estamos viendo con mayor intensidad en las últimas semanas. Entonces, la pregunta es cómo se hace, ¿no? ¿Qué tipo de políticas, qué tipo de medidas hay que implementar para darle a los policías esa seguridad, para darle ese apoyo que requieren? Me gustaría que lo viéramos enseguida en la segunda parte. 78 funcionarios policiales han sido víctimas de algún tipo de delito en lo que va de este año 2020, o sea, en el mes de enero y una semana de febrero. A 10 de ellos les quitaron su arma de reglamento. El tema preocupa a la población, preocupa en el sistema político y también preocupa en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. La semana pasada se dio a conocer un informe con los detalles de esta serie. Estamos con el director nacional de policía, Mario Lallera. Estamos conversando en primer lugar justamente sobre este fenómeno que tiene impresionados a muchos uruguayos y que tiene los riesgos que recién comentábamos a partir de advertencias como las de Sergio Guarteche, ¿no? Las fuerzas policiales atacadas y acorraladas por el crimen organizado y la delincuencia común, ante la falta de garantías jurídicas y respuestas profesionales de las autoridades, pueden prostituirse, pueden terminar volcándose al servicio de, por ejemplo, el narcotráfico, el crimen organizado. Pueden generar una policía infiltrada y corrupta. Dice una de nuestras oyentes, Virginia, siendo tan delicado y potencialmente corruptible el sistema, por lo que se ha visto en otras partes del mundo, ¿no hay que tomar recaudos? ¿No hay que prevenir? Y en ese sentido aparecen algunas preguntas puntuales, Lallera. Por ejemplo, ¿cómo se trasladan en otros países los policías entre sus casas y sus trabajos? Bueno, las situaciones más extremas que yo he conocido ha sido en Colombia y México. En Colombia lo hacen a través de un transporte oficial que los como tienen una formación militar en sí,
viven tienen centros para vivir directamente dentro del área de trabajo. Y por otro lado, y si no, los trasladan de determinados lugares, los tienen concentrados en determinados lugares, principalmente a las fuerzas más especiales en el trabajo que quieren cuidar más. Ese es el caso extremo, dice usted. Acá en Uruguay tenemos... El otro caso, ¿sí? Disculpe, el de México lleva inclusive a que los policías son totalmente encubiertos en muchos casos. La policía que trabaja más sobre el crimen organizado no está identificada, y sí, cuando está identificada participa en grupos, y el encubierto en sí le dan una identidad nueva, no puede estar en contacto con la familia durante el periodo de tiempo que presta servicio cuando está enfrentando al crimen organizado. Eso es lo que yo más conozco. Pero usted se detiene en funcionarios policiales de esos países que están especializados en crimen organizado. Acá, algunas de las víctimas de estos ataques en estos días han sido, por ejemplo, policías que están en violencia doméstica. Mujeres, incluso, policías femeninas. Entonces, parece claro que hay un riesgo por el hecho de que se trasladan por sus propios medios, en una moto, en el transporte público, y que, de uniforme o no, pero llevan el arma consigo, por ejemplo, una mochila. ¿Eso no hay que corregirlo? Y bueno, son dentro de las medidas que se tienen que adoptar y estudiar. Culturalmente, la policía no está acostumbrada, nuestra policía, a hablar sobre el tema de no usar el arma. El arma viene incorporada al estado policial. Entonces no se puede obligar al policía, muchos policías no la utilizan cuando se retiran y no usan uniforme cuando se retiran del servicio o cuando van hacia el servicio. Pero llevan el arma, y ha pasado que algunos de ellos le roban el arma de la casa. A veces sí, el número en realidad de ataques no coincide con el número en donde le han sacado el arma, y en muchos casos el arma ha sido retirada porque estaba dentro de un maletín o de una mochila, y en otros casos no tenemos claro que lo hayan identificado como policía y que el objetivo fuera el arma, sino que en el momento que se realiza, generalmente puede ser el objetivo la rapiña de una moto, porque el policía se traslada mucho por este medio, y bueno, puede ocurrir eso. Todavía no estamos con los niveles para indicar exactamente que estamos llegando a un enfrentamiento. Tenemos que tener en cuenta que en esos países, y algo de lo que está hablando Guarteche, en este caso lo que están buscando no es el ataque al policía, eso lo define quien quiere alcanzar el objetivo, que es en realidad el chaleco y el arma. Si la forma como se hace y cómo se ataca y cómo puede haber una violencia extrema, la define la conducta criminal. Lo que nosotros no estamos viendo es una conexión, no hay un tema de que exista ese enfrentamiento continuo, que digan ataquen a los policías, pero no es solo por el arma, sino es simplemente para atacar a la policía. Ese no es un elemento que nosotros estamos viendo. ¿Ustedes no ven observando que haya un ataque organizado? No. Pero sí hay hechos delictivos que tienen como víctimas a policías. Sí. Entonces, en esos traslados, ¿no hay medidas a adoptar? Y las medidas que hemos adoptado, pueden haber muchas medidas, pero la mayoría van a necesitar un corte presupuestario, ¿no? para atenderlas, como puede ser el caso de la vivienda, es decir, de los lugares donde viven algunos policías, como puede ser el caso de, inclusive, si se le permitiera a los policías permanecer con el arma o dejar el arma en servicio, que no quisieran portarla, hay que crear una infraestructura en este momento, porque no la tienen ni siquiera las comisarías para permanecer con las armas de los policías. Entonces es otro elemento que hay que tener en cuenta. Usted mencionó el tema de la vivienda. Una infraestructura.
Eso está bien, es interesante anotarlo. Para que los policías dejaran sus armas en el lugar donde trabajan, habría que armar una infraestructura en esos lugares. Claro. Está bien. Mencionó el tema de la vivienda. El sindicato policial ha destacado, hay unos 1.200 agentes del área metropolitana que viven en zonas rojas o conflictivas. Ahí hay obviamente un factor de riesgo. Pero está claro que no es el único, porque, yo qué sé, hace pocos días uno de los agentes que fue víctima de un ataque lo fue saliendo de la Guardia Republicana, ¿no? O sea, no fue en su casa, correcto, no fue cerca de su casa, no fue en su barrio, fue a pocos metros de su lugar de trabajo, una unidad policial importante además, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta que queda pendiente sobre el transporte. ¿Tiene sentido organizar algún tipo de transporte colectivo policial? Y bueno, eso también implicaría una nueva infraestructura con un presupuesto determinado para si se busca un transporte oficial dedicado solo al policía. Por ahora nosotros lo que hemos logrado y lo que estamos haciendo es tratar de que hasta ahora el policía tenía que trasladarse en forma gratis en el transporte urbano y suburbano uniformado para que le permitieran hacer eso. Bueno, ahora lo que nosotros estamos logrando es que se va a llegar a un acuerdo en donde el policía, sin estar uniformado, pueda usar el servicio suburbano y de transporte y el urbano de la misma forma, es decir, sin costo, para no afectar su economía y bueno, y que su desplazamiento no lo identifique tanto en esas circunstancias. Más que nada, no por no han ocurrido casos casi dentro del interior del transporte, sino el tema es cuando asciende o cuando desciende del transporte en los lugares que lo hace. Y el otro punto peligroso y que confunde a veces si el objetivo era el policía en sí como policía o era solamente el tema que se transportaba en moto, bueno, ese es el tema que también hay que revisar. Y por otro lado, hay otros elementos tecnológicos que si nos fijamos que el objetivo está siendo el arma del policía, bueno, puede haber existen tecnologías que permiten colocar dispositivos dentro de las armas que las georreferencien, que las monitoreen de centros de monitoreo lejano, todo lo que está sucediendo con esa arma. Ahora, puede pensar también el oyente, o algún oyente, todos estos son parches, o son posibilidades de parches. Lo que hay que lograr es que el policía sea respetado, punto, lisa y llanamente. Que no exista en la sociedad esa facilidad para agredir, para ir contra un policía. La gente de bien respeta al policía. El delincuente nunca lo ha respetado. No conozco que exista respeto por parte del criminal hacia la policía. Eso no es algo que ocurra principalmente en nuestra cultura y en nuestra forma, porque entonces existen países, por supuesto, que tienen otras medidas para que ese respeto, es decir, un Estado cuasi policial, donde, por ejemplo, se eliminan las armas de toda la población. Nadie puede tener armas, ni siquiera aquí la policía o algunos policías no pueden tener armas, solo grupos muy, muy especiales, y con eso disminuyen el tema de objetivo de arma y disminuyen la cantidad de delitos. Pero bueno, es una resolución de nivel cultural que debe ser apoyada por la mayoría de la población y no es este caso. Para usted, ¿dónde está la solución de fondo? Solución de fondo, si la tuviera o la hubiera tenido, la hubiera asesorado. Nadie tiene la solución de fondo. Debe ser elaborada a partir de los sucesos que están ocurriendo. Pero cambios legales, por ejemplo. Cambios legales, en todo caso, generalmente son presupuestarios. Las normativas, bueno, tenemos muchas normas y, por ejemplo, hay un tema que ampara o pretende disuadir el ataque a las autoridades,
con penas mayores, es decir, manifestándola en el Código Penal como situaciones agravantes que elevan el tipo de condena en el caso de que los agredidos o abatidos sean autoridades, todo tipo de autoridades. ¿Eso está incluido en el borrador del proyecto de ley? No, eso ya está en las normas. Sí. Lo que está incluido en los borradores ahora es algo más, pero que tiene que ver con el arma. Por ejemplo, que toda arma que pertenezca a la policía, que sea incautada, eleva su pena, se convierte en mayor si es arma policial. Si se le incauta a un individuo un arma policial, bueno, la pena es mayor en este momento a la que hay. Sí. Ese es el borrador. Sí. Y hay más. Hay Sí, más medidas. sí, por supuesto hay otras medidas más, pero si tiene que ver con el robo de armas a policías, esa es la que estamos hablando. Y por otro lado, se introduce en el proyecto, en el anteproyecto, una ampliación, una flexibilización del régimen de legítima defensa presunta, abarcando al funcionario policial. Para usted, ¿cómo incide una medida de ese tipo? Y es un tema que va a tener que ser dirimido de un punto de vista, bueno, político en el legislativo y jurídico, que supongo que ahí estará la discusión. Y después, en caso de aprobarse, se determinará cuáles serán las consecuencias. Hay estudios ya sobre ese tema. Pero no lo veo convencido. Es un tema que afecta a la norma tradicional de nuestro país, que es la legítima defensa y cómo se aplica hasta ahora. Durante todos estos años, muchos años, la legítima defensa no ha tenido un cambio fundamental, porque abarca también a toda la población y no solo a la policía, es decir, que es un elemento horizontal que pretende defender a todos los ciudadanos sin una circunstancia y mantener una garantía sobre el accionar policial. Pero ahora aparece una novedad, aparece una modificación que incluye de manera específica al policía, ¿no? Sí. Dice: el funcionario de la Policía Nacional o de la Prefectura Nacional Naval o del Ministerio de Defensa Nacional que en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones repele una agresión física o armada contra él o un tercero empleando las armas o cualquier otro medio de coacción en forma racional, proporcional y progresiva y agotando en forma previa los medios disuasivos que tenga a su alcance sin perjuicio de la prueba en contrario. Ahora sí se propone un cambio. No es un cambio, eso ya está contemplado en la legítima defensa. Es como una ligera variación que habría que interpretarla correctamente. Primero, ya le digo, de forma jurídica, hasta dónde, qué alcance tiene, cómo modifica los protocolos y los procedimientos policiales y cómo la sociedad misma, la población nuestra, la gente lo asume. El resumen es, o lo que se busca es que ante una actuación policial legítima, el funcionario no sepa que al día siguiente está obligado a ir al juzgado a defenderse por lo que hizo. Eso es obligatorio, va a tener que hacerlo porque eso esta norma no lo exime al policía de tener que declarar ante la justicia, nunca. Eso no está en el espíritu de esta norma. Claro, pero lo que se quiere evitar es la hipótesis de que lo haga en su condición de acusado, de pique. Siempre ha ido, no es de acusado, porque salvo que el juez lo mande detener o si no va en calidad de testigo, el problema es que ahora, por la norma y como forma de garantía, todas las personas deben ir acompañadas de un abogado, así sean testigos. Y como pueden perder la calidad de testigo a pasar a ser imputado en el proceso, entonces siempre tienen que brindársele las mismas garantías. Entonces el policía tiene que ir en toda acción policial a declarar ante la justicia. Eso es
una norma del Código de Proceso Penal. Somos actores principales en una situación. Y de cualquier manera tenemos que ir a declarar. Así que este tipo de norma, eso no lo afecta. Puede afectar la interpretación luego si, hasta dónde se interpreta que una situación que es muy especial en cada caso, hubo legítima defensa, no hubo legítima defensa, porque el nuevo código hace hincapié inclusive, el nuevo Código de Proceso Penal hizo hincapié más que nada en lo mismo que está en la Constitución de la República. Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, por lo tanto eso abarca a los policías. Pero si hay una muerte, esté seguro que la justicia va a citar a todas las personas que han estado involucradas y principalmente a los policías. Por lo tanto, vuelvo a la impresión que tenía hace un rato. Para usted, este cambio que se propone en el borrador de ley de urgente consideración, en principio, no es un cambio significativo. En principio yo no lo veo así. Quedan un par de preguntas más para Mario Layera, director nacional de policía. Ya volvemos con ellas enseguida en el final de la entrevista. Ahora le estaba preguntando a propósito de cómo se nombra el cargo específicamente. Veamos, usted lleva más de 6 años en puestos de gran responsabilidad en las políticas del Ministerio del Interior, ¿no? Mayo de 2013 asumió como jefe de policía de Montevideo y desde marzo de 2016 es director de la Policía Nacional, que en el Ministerio del Interior, ¿cuál es? ¿El tercero o cuarto cargo en jerarquía? Cuarto. El cuarto cargo en jerarquía. Una duda al pasar. ¿Usted es frente amplista? Mire, yo me he regido, aunque no estoy en este momento bajo las condiciones del Estado policial, porque ya son 4 años luego de retirarse, siempre he tenido la formación policial en el sentido de que nosotros no nos manifestamos políticamente, sí. Que tenemos incluso por la Constitución, por la ley, no podemos manifestarnos de ninguna manera en esos términos. Y, se lo pregunto teniendo en cuenta justamente estas responsabilidades que le tocó asumir. Y solo el voto. Bueno, la responsabilidad que me tocó asumir vinieron de un juicio y una orden profesional. En ningún momento a mí se me hizo una consulta de cuál era mi posición política, es decir, a quién votaba. Y fueron las circunstancias lamentables a veces, en el caso de este cargo que tengo ahora, de que falleció el exdirector o el director en ese momento, que era Julio Guarteche, y ahí se me pidió si podía continuar la gestión de él. Por supuesto que dije que no soy Julio Guarteche, por supuesto que no, pero sí compartía mucho de la estrategia que se estaba llevando a cabo, porque yo formaba parte del equipo desde la dirección de drogas hasta por muchos años la idea de la reforma policial. Entonces, como compartía eso, indudablemente me ofrecieron el cargo y ya le digo, no me preguntaron. Y nunca me he manifestado, no he hecho ningún tipo de militancia en ningún sentido, solo el voto, y eso lo voy a reservar hasta que... O sea, no me va a contestar la pregunta. Sí, por supuesto. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Para terminar entonces, y ir enganchando con algo que usted acaba de decir, la situación de la seguridad pública fue uno de los temas principales en la campaña electoral del año pasado, seguramente también uno de los factores que estuvieron detrás de la derrota del Frente Amplio. De hecho, hay una proporción importante de la población que se siente insegura, que está enojada con los riesgos que se corren hoy en la calle y dentro de las casas incluso de cada uno. Entonces, en pocas palabras, ¿qué evaluación hace usted del panorama de la situación en materia de seguridad pública? Bueno, yo me he manifestado con la mayor fiabilidad de mi pensamiento, de la información y por supuesto del hecho de estar tantos años trabajando en este tema, que la situación era preocupante, que la situación debe ser atendida con la máxima
atención, que esa atención indudablemente pasa por el presupuesto que se le asigna a la policía, por la dignificación de la policía, por la profesionalización de la policía, por la calidad de la policía, y bueno, y eso es lo que se intentó a partir de 2009 por parte del factor político, es decir, de los gobernantes que vinieron. A partir de 2009, que fue identificado el problema como un problema de primer orden en la sociedad, que fue el aumento sustancial del presupuesto. Usted dice que se identificó el problema, se trabajó en la dirección correcta, usted señala que se trabajó en la dirección correcta, pero que no se logró, no se alcanzó todas las medidas que debió haberse tomado, entre otras cosas, por falta de presupuesto. Sí, por supuesto. Indudablemente que el presupuesto es la base de toda acción. O sea, ¿la política es la correcta y faltaron recursos? La política puede o no puede ser correcta. Hay dos cosas. Una cosa es la política y la estrategia el programa de gobierno de un partido político cuando está en el mismo. Y otra cosa es el conocimiento profesional. Son dos cosas que tienen que ir juntas, pero que hay una cierta negociación. Y siempre prima la visión política. Esto está claro, porque como ustedes han visto, y toda la sociedad uruguaya lo vio, que hay dos posiciones, dos visiones diferentes de cómo enfrentar este problema. Bueno, no sabemos, yo no puedo confirmar y afirmar de que el resultado de las elecciones tiene que ver con esas visiones. Hay muchas cosas más supongo, en el tema político. Entonces, como yo no participo de eso, no puedo opinar si eso afectó o no afectó, qué fue lo que afectó y, en definitiva, qué fue lo que definió la elección. No, pero mi pregunta es, desde su punto de vista, ¿cómo se explica que, habiendo trabajado en la dirección correcta, según usted entiende, los resultados hasta ahora hayan sido los que vemos en materia de seguridad pública? Bueno, porque en la ecuación, volvemos a lo mismo, el problema de fijar una visión solamente en el accionar policial ante esta situación, es decir, ante un incremento importante de la actividad delictiva, que significa que hay más cantidad de delincuentes operando en nuestro territorio, lleva a determinar que la ecuación no está solamente basada en la policía. Está basada en el factor escenario, y en el escenario está el factor económico, el factor social, el factor cultural, el factor político, en todos esos sentidos, y debe ser estudiado de esa manera. No es tan fácil alcanzar, y hasta ahora no he visto un estudio, un diagnóstico que determine tanto en las dos visiones cuál es el papel en todos esos factores. No hemos llegado a determinar cuál incide más y cuál incide menos, y cómo desarrollar y atacar exactamente el problema. En general, sabemos que el presupuesto tiene que ver con eso, que todos esos aspectos que yo le mencioné en cuanto a la policía tienen que ver. Una buena policía indudablemente que colabora a tener una mejor seguridad, pero una buena policía tampoco está impidiendo el origen del delito. Es decir, ningún delincuente deja de ser delincuente porque hay policía. Indudablemente que tiene que ver con eso, pero la policía es una línea delgada donde interviene el Estado en primera instancia, pero lo que está atrás de la policía es la Administración de Justicia, lo que está atrás de la policía es el Estado. Entonces, el Estado en su conjunto. Entonces, ese es un tema que para mí no se ha estudiado suficientemente. No hay estudios científicos que avalen estrategias claras para definirse por determinados indicadores. Mejoro la policía, pongo más policía,
lo pongo de esta manera, mejoro las normas, endurezco las normas, o doy mayor garantía. ¿Qué hago? Comisario General retirado Mario Lallera, director de la Policía Nacional, hasta el próximo 29 de febrero. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva, le agradezco sus respuestas a estas preguntas. Muchas gracias a usted. Volvemos a conversar.